rápido. Capítulo 1, la ascensión. Capítulo 2, Pentecostés. Capítulos 3, 4 y 5, los sumarios, la vida intracomunitaria, ¿sí? La enseñanza de los apóstoles, la fracción del pan. Capítulo 6 aparecen como si fueran dos iglesias, los 12 y los 7. Eh, Capítulo 7, el discurso de Esteban, que es griego y es de teología claramente samaritana, como cuestiona el templo y la ley de Moisés, lo matan. Capítulo 8 se desata la persecución, no contra los 12, ¿sí? Sino contra los griegos. Estos se escapan y Felipe llega a Samaria, ¿sí? Y viene Juan y Pedro e imponen las manos, desciende el Espíritu Santo, eso solemos llamarle el Pentecostés samaritano. Después viene, en el capítulo 8 tenemos ahí al famoso texto de el eunuco, ¿sí? Que creo que allí terminamos la semana pasada, ¿sí? Entonces, ahora estamos en el 9, ¿sí? Bueno, así que 9, lo más importante, evidentemente, es la conversión, el relato de la conversión de Pablo, ¿no? Bueno, ahí transcribimos el texto, diapositiva 2, quien quiera ir leyendo, libera el micrófono y lee, ¿sí? Saulo, que todavía respiraba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de traer encadenados a Jerusalén a los seguidores del camino del Señor, que encontrara hombres o mujeres. Ven que ya Lucas usa claramente a los del camino del Señor, dice, ese es el primer nombre que los cristianos se dieron para sí mismos. Después vamos a ver el capítulo 11, que en Antioquía se empiezan a llamar cristianos, pero el primer nombre de los cristianos era los del camino. Miren diapositiva 3, ahí está Damasco, ven que es parte de Siria, ven que no es Palestina, no es Israel, ¿no? Entonces Pablo habría pedido permiso a los sacerdotes, sumos sacerdotes, para traer de allá a cristianos presos, ¿no? Proseguimos, quien quiera leer, adelante. Y mientras iba caminando, al acercarse a Damasco, una luz que venía del cielo lo envolvió de improviso con su resplandor. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él preguntó: ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le respondió la voz. Ahora levántate y entra en la ciudad. Allí te dirán qué debes hacer. Los que lo acompañaban quedaron sin palabras, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada. Lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Allí estuvo 3 días sin ver y sin comer ni beber. Muy bien, ¿les llama algo la atención de este texto? Jesús va caminando, Pablo. Bien. ¿Sí? Y la luz que viene del cielo. Bien. ¿Qué otra cosa llama la atención? Y que de repente se queda ciego. Sí. ¿De dónde se cayó Pablo? Supuestamente. Del caballo, de un Iba caballo. caminando de ningún Pero no, lado. no dice caballo, estaba caminando y No se cayó. dice que iba caminando. Cayó en tierra. Bueno, vamos a la otra diapositiva. Ahora se me ha escapado el nombre del autor, este es un clásico, Caravaggio. Mm. Esta es una famosa pintura que, sí, es un clásico. Miren, ustedes no se acordarán, pero creo que en 2012,
le puede estar errando, pero no creo que por mucho. En el 12 la iglesia declaró el año paulino. Toda la iglesia, sí, el año paulino. Y el Vaticano mandó a todos los curas y monjas del mundo, les mandó de regalo una agenda. Y en la tapa estaba esto, Ah, ¿sí? La Súper pregunta histórico. es, el problema es este, si Pablo no se cayó de un caballo. Ahora fíjense que el Vaticano, ¿no? Mandó a una agenda a todos los sacerdotes y monjas del mundo para el año paulino, seguramente por la belleza, porque Caravaggio es un clásico, debe haber sido por eso, no Pero porque nunca sea leyeron bien. Hechos. Claro, pero ve que pero el común de los mortales, si ustedes le preguntan al párroco de ustedes, le va a decir que se cayó un caballo, ¿así? Ahora fíjense, entonces acá, ahora nosotros nos detenemos un minuto. Se cayó un caballo, el texto no lo dice. ¿Era militar? ¿Por qué nos preguntamos si era militar? Porque el caballo lo usaban los militares. Ustedes recuerdan que en claro. el mundo antiguo el caballo es un instrumento militar. Los caballos no eran que carros para llevar basura. No, no, no. Era un instrumento militar en el mundo antiguo. Era más bien débiles. Recién en el medioevo se los cruzó y empezaron a hacer para servir como carros para tirar, pero en el mundo antiguo eran débiles, ¿no? Bueno, entonces sus dos o tres caballitos con un soldado, con una lanza, era un arma muy importante en el mundo antiguo. Entonces, si se hubiera caído el caballo, si persigue a los cristianos a caballo, es que la gente decía, ah, Pablo era militar. Y obviamente era militar romano. Entonces, acá, este texto genera, y fíjense que si le preguntamos no digamos al párroco, pero ustedes tienen vicario parroquial. Si le preguntamos al vicario, le va a decir que sí, que Pablo era romano. Y sí, ¿Por trabajaba. qué? ¿Y por qué? A ver, ¿quién dijo que sí? A ver, diga un argumento, por favor, sería bueno. Yo dije sí porque a lo que yo entiendo o a lo que me han enseñado y a lo que he leído en algunas cosas, él trabajaba para romanos, si bien era judío, pero trabajaba para los romanos. Ajá. Pero a ver, y si la mejora el argumento, Y no sabría de hacerlo yo porque es bueno, lo que otro, sé. alguien que quiera aportar para darle más herramientas al discurso de Elba. Yo creo que era un error que se fue transmitiendo de generación en generación, o sea, a alguien se le ocurrió y Pero ¿y por qué siguió. se le ocurrió? ¿Se le ocurrió de tarambana o No, tenía un porque como momento? pide para ir a ayudar a buscar a los cristianos, entonces se supuso eso, entonces todos errores que van ido creciendo. ¿Alguien que pueda mejorar el Que los argumento? arrastraba con un caballo a los cristianos. Está Claro, bien. No, pero yo digo esto de que era romano. Ah, Eh, y, él era de Tarso, que era una ciudad sí, privilegiada, pero pero no tenía que él dos fuera ciudadano nacionalidades. romano. Pero él es judío y después se hizo de doble nacionalidad, por tanto ahí hubo un manejo más o menos político, no sé cómo llamarle, Está que bien, pero pregunto, con el texto sagrado, con los hechos de los apóstoles, ¿ustedes podrían justificar que Pablo es romano? Porque el que dijo eso no lo inventó de la nada. Sí, en los hechos de los apóstoles vamos a leer que Pablo, cuando lo toman preso, y Pablo pide que lo lleven a Roma. sí, Sí, porque tiene Pablo doble pide que lo nacionalidad, sí. juzguen en Roma. Entonces, de ahí viene, como Pablo pide ser, entonces ahí los Hechos de los Apóstoles dicen, ah, entonces romano, y lo mandaron a Roma. O sea que el libro de los Hechos de los Apóstoles da por sentado que Pablo es romano. Entonces ven que estas tres preguntas son un clásico importante. Es obvio que no cayó de un caballo, si no cayó de un caballo no es militar, pero lo de que no era romano no es tan fácil porque Lucas sí lo dice. Dame un paso adelante. Fíjense, en 2 Corintios 11 dice Pablo, 5 veces fui azotado por los judíos con 39 golpes, como dice Deuteronomio, ¿no? 3 veces fui flagelado. Jamás a un ciudadano se le podía hacer ese castigo romano. O sea que Pablo deja claramente, o sea, a él no le hubieran dado esa sotanga eh,
si hubieran sabido que era romano, ¿no? Miren el otro texto. Encadenado varias veces en la cárcel, jamás los judíos podían meter preso a un romano. O sea que desde esta perspectiva, cuando uno escucha a Pablo, Pablo no, te dice, no, yo no he sido romano. Ahora fíjense la otra diapositiva, octava, es un texto de Flavio Josefo. Ya sabemos que Flavio Josefo es uno de los historiadores importantes para estudiar el Nuevo Testamento, es del siglo primero. No decimos que lo de Flavio Josefo sea algo indiscutible, no. Ningún historiador es indiscutible, pero ciertamente que es uno de los grandes referentes, ¿no? Y Pablo y Flavio dice que no solo los ciudadanos romanos que apelaban al emperador podían ser trasladados a Roma y juzgados allí, también a otros individuos, ¿ven? Existía la posibilidad, cuando se trataba, dice, aunque no fueran romanos, se los enviaba como prisioneros a la capital del imperio para juzgarlos cuando se trataba de cuestiones políticas de cierta importancia. O sea que uno podía apelar a Roma aunque no fuera romano. Entonces, el hecho de que Pablo apelara a Roma, como cuenta Lucas, no significa que sea romano, ¿no? Eh, bueno, omitimos el último punto. Volvamos entonces, bueno, entonces está claro que no cayó de un caballo, no era militar y no era romano. A ver, diapositiva 9. ¿Por qué Lucas lo presenta como un ciudadano romano? Que Lucas sí lo presenta así. Bueno, el motivo es esto, ya en tiempo de Lucas, recuerden que Lucas quiere evangelizar el imperio romano, ¿sí? Lucas no quiere enfrentar el imperio romano, y ya en el tiempo de Lucas ya hay cristianos romanos, entonces quiere mostrarlo a Pablo, el eximio Pablo, como un modelo de un cristiano, de un ciudadano romano, ¿no? O sea que el cristianismo no atenta contra la paz romana, contra la ciudadanía romana. Ese es el planteo de Lucas, ¿no? No obstante, sabemos que no era romano, ¿no? Bueno, proseguimos con la lectura de los hechos. Estuvimos en la diapositiva 10. Quien quiera leer. Perdón. Y Santiago, ¿podemos hacer ahora la presentación de pantalla? ¿Sí? A último momento encontré un cuadro de Miguel Ángel y no tuve tiempo de incorporarlo en el apunte, por eso se le envié a Santiago para que lo comparta en pantalla. Ahí lo tienen, ¿sí? Esto me acabo de enterar recién, ¿no? Es otro cuadro, fíjense, este está en este lo hizo Miguel Ángel en la Capilla Paulina del Vaticano, ¿no? Es de 1549, mide 6 metros y pico y por 6 metros de ancho. Es una obra grande. ¿Qué es lo interesante de este cuadro? Fíjense, es Cristo quien lo voltea. Entonces, acá sí tiene sentido el texto de Filipenses 3:12, cuando Pablo dice, fui alcanzado por Cristo. Acá Miguel Ángel está más inspirado, más que está inspirado en Hechos 9, está claro que es eso, lo que está contando. Ven que hay un caballo, todo. Pero el detalle de Miguel Ángel es valioso teológicamente porque parece que está recogiendo lo de Filipenses 3:12 cuando dice que fui alcanzado por Cristo. Entonces Miguel Ángel trata de mostrar que lo toca, vieron que él es el que... Bueno, es un detalle interesante que no está en el Caravaggio, no está para nada. En cambio, aquí sí, ¿no? Y entonces recoge el texto de Filipenses 3:12. Bueno, este lo acabo de descubrir y lo quise agregar, ¿sí? Bueno, Pero en ese cuadro, padre, ahí está el caballo. ya, bueno, por eso yo dije, sigue Hechos 9. Eh, a ver, y todo el mundo, cuando dice se cayó al suelo, todo el mundo entendió lo del caballo, eso sí, pero lo que me interesaba acá
es que aparece que es Cristo el que lo alcanzó, ¿sí? Perfecto. Entonces, en eso aparece más lo de la gracia. Es Cristo quien me ha alcanzado, no soy yo el que lo he alcanzado. Bueno, es un detalle, es otra mirada, pero parece que es muy profundo esto de Miguel, Miguel Ángel, y por eso lo quise agregar a último momento. Podemos volver a donde estábamos, entonces. ¿Está en la Capilla Sixtina, padre? La No, Capilla Sixtina. Lo acabo no. de decir. En la, hay la capilla, porque hay varias capillas. Esta es la capilla de Pablo. Ah, Ahí está, en la capilla, no en la de Pedro, no en la de Sistino, sino en la capilla de Pablo del Vaticano, ¿sí? Bueno, ahí está esta pintura de... Bueno, entonces vamos a la diapositiva 10 y alguien que quiera leer, que lea, adelante. Vivía entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en una visión: Ananías. Él respondió: Aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: Ve a la calle llamada Recta y busca en casa de Judas a un tal Saulo de Tarso. Él está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entraba y le imponía las manos para devolverle la vista. Vamos a la otra diapositiva, ahí tenemos un mapa de la ciudad y ahí está la calle Recta, ¿sí? Ver en el medio, se alcanza a leer calle Recta, ¿sí? En el medio. Bueno, o sea, miren la otra diapositiva, 12, un lugar que existe, ¿sí? No, eso no, no lo inventaron, esa calle existe, ahí les puse dos fotos, ¿no? Bueno, seguimos con la diapositiva 13, quien quiera leer, diapositiva 13, versículo 13. Ananías respondió: Señor, oí decir a muchos que este hombre hizo un gran daño a tus santos en Jerusalén. Ahora está aquí con plenos poderes de los sacerdotes para llevar preso a todos los que invocan tu nombre. El Señor le respondió: Ve a buscarlo, porque es un instrumento elegido por mí para llevar mi nombre a todas las naciones, a los reyes y al pueblo de Israel. Yo le haré ver cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Bueno, ven que Ananías se resiste porque conoce la fama, ¿no? He oído a muchos que dicen que este es un perseguidor, ¿no? Bien, alguien que quiera continuar, diapositiva 14. Malvina está, ahí estamos, bien, alguien que quiera leer, diapositiva. Ananías fue a la casa, le impuso las manos y le dijo: Saulo, hermano mío, el Señor Jesús, el mismo que se te apareció en el camino, me envió a ti para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. En ese momento cayeron de sus ojos una especie de escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Después comió algo y recobró su fuerza. Bien. ¿Quieres seguir, Analía, uno más? Saulo permaneció algunos días con los discípulos que vivían en Damasco y luego comenzó a predicar en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios. Todos los que oían quedaban sorprendidos y decían: ¿no es este aquel mismo que perseguía en Jerusalén a los que invocaban este nombre y que vino aquí para llevarlos presos ante los jefes de los sacerdotes? Pero Saulo, cada vez con más vigor, confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús es realmente el Mesías. Fíjense, lo vamos a retomar, pero acá, según Lucas, Pablo se convierte en el camino de Damasco y en Damasco hace su primera misión, actividad misionera, y predica en las sinagogas de Jesús. Y el discurso es bien judío, miren la última palabra, demostrándoles que Jesús es realmente el Mesías. ¿Sí? Ya vamos a retomar esto. Padre, una pregunta. Sí, Eso de las escamas se le cayeron de los ojos, ¿literalmente es así? ¿Cómo es o qué se sabe de eso?
Bueno, no, que quedó ciego, ¿no? No sé si tenía lagañas, vio cuando uno duerme mucho tiempo, no sé si eran lagañas Ah, físicas, pero ciertamente, bueno, lo describe así, ¿no? No sé si habrá sido que tenía lagañas, eso, ¿no? Bueno, pero ciertamente que queda ciego y le impone las manos, el milagro es que de repente ve, ¿no? No es una curación de medicina humana que uno le da un tratamiento, venga el mes que viene, no. El tipo le puso las manos y empezó a ver, ¿no? Entonces, claramente, un milagro. Lo otro no lo sé. Bueno, diapositiva 16, quien quiere leer. Al cabo de un tiempo, los judíos se pusieron de acuerdo para quitarle la vida, pero Saulo se enteró de lo que tramaban contra él, y como los judíos vigilaban noche y día las puertas de la ciudad para matarlo, 25, sus discípulos lo tomaron durante la noche y lo descolgaron por el muro, metido en un canasto. Cuando llegó Ah, a Jerusalén, bien, sí, pero... cuando llegó siga, Elba. Jerusalén, trató de unirse a los discípulos, pero todos le tenían desconfianza porque no creían que también él fuera un verdadero discípulo. Miren la otra diapositiva. Acá, este sería el muro. Ustedes recuerden que las ciudades eran amuralladas, la puerta, el lugar de entrada y salía, podía haber una, dos o tres puertas. Siempre recuerden que era como los barrios cerrados actuales, que hay una puerta, se entra y se sale. Bueno, este sería el muro, ¿sí? Por donde lo bajan colgado en un canasto a Pablo, ¿no? Cosa que siempre le dio vergüenza a Pablo. Pero miren, yo les voy a leer, ustedes acá tendrían que agregar segunda de Corintios, capítulo 11, 32 y 33, se los voy a leer ahora para que notemos una gran diferencia. Lucas, ¿qué nos dice? Que el conflicto de Pablo es un conflicto con los judíos. Y el conflicto es un conflicto religioso. Jesús el Mesías. Punto. Y por lo tanto, los que lo quieren matar son los judíos. Y él se escapa de los judíos. ¿Está claro? Eso es lo que... ahora les leo lo que dice Pablo de sí mismo. En Damasco, el gobernador, bajo el rey Aretas, mandó que se vigilara la ciudad de los damascenos con el fin de arrestarme. Ahí lo que le persigue el gobierno, no la catedral, ¿eh? No es el arzobispo, el gobernador. Pablo no tiene un conflicto religioso, el catecismo, tiene un conflicto político. Capaz que él dijo, ya no hay mujeres, ni niños, ni varón, ni mujer, ni esclavo, ni libre. Probablemente Pablo ha predicado allá Gálatas 3:28 y se le armó un problema con el gobernador, no con el arzobispo. Ven que hay, para Lucas, el problema es un problema religioso, intraeclesiástico. Pablo tuvo problema con el arzobispo. No. Bueno, pues sigo con el de Pablo. En Damasco, el gobernador, bajo el rey Aretas, mandó que se vigilara la ciudad de los damasenos con el fin de arrestarme, pero me bajaron en una canasta por una ventana de la muralla y así escapé de las manos del gobernador. Ven que entonces es importante, pues son dos miradas distintas. Para Lucas, Pablo tiene un problema con los judíos y los que quieren matar son los judíos. Y Lucas dice, no, el problema es un problema político, era un problema con el gobierno. Pero ahora va a aclarar Pablo que él en Damasco no predicó, sino que fue en Arabia. Pero vamos despacio, pero me van siguiendo hasta acá, no nos compliquemos tanto. Eh, entonces, en la diapositiva 17 tenemos el muro por donde que se escapó, digamos, por el baúl de un auto. Esa escena es histórica, o sea, eso lo cuenta tanto, ¿cómo se llama? Lucas como Pablo. El problema es el contexto, un contexto religioso o un contexto político. Para Lucas, Pablo siempre tiene un problema con los judíos, ¿no? Bien, Lucas lo circunscribe a Pablo en el mundo religioso. Bueno, miren diapositiva 19.
Si comparamos lo que cuenta Pablo de sí mismo, allí está en Gálatas 1:15 al 24, y lo que le cuenta Lucas en este capítulo, vamos a ver que hay varias diferencias, ¿sí? Por ejemplo, fíjense, en Gálatas, Pablo dice que él predicó en Arabia, no en Damasco. Después vuelve a Damasco, en cambio Lucas dice que predica en Damasco. Pablo va a decir que estuvo, a los 3 años recién va a viajar a Jerusalén, o sea, estuvo 3 años predicando en Arabia. En cambio, Lucas dice que ahí nomás, al poco tiempo se fue a Jerusalén. Pablo dice que el motivo era conocer a Pedro, en cambio, Lucas dice que es porque tuvo que huir de los judíos de Damasco. Gálatas dice que Pablo fue recibido bien, no hubo un problema para recibir a Pablo. En cambio, Lucas Hechos va a decir que sí, todavía no lo leímos, va a decir que es Bernabé que lo va a presentar a Pablo porque le tenían desconfianza, ¿no? Bueno, Pablo va a decir que estuvo 15 días con Pedro, en cambio, bueno, Hechos no lo dice. Eh, Pablo no dice que tenga actividad pública ninguna, en cambio para Lucas en Jerusalén sí predicó. Pablo se va a Siria y Cilicia, Pablo va a Tarsis y Cilicia. Bueno, está claro que son dos relatos diversos, ¿sí? Entonces, vamos ahora a recordar algo que estudié. Bueno, vamos a ir leyendo el texto y después vamos a recordar algo, ¿sí? Saltamos la diapositiva 23, por lo menos que hasta ahora nos quede la cuestión de que hay dos relatos, hay dos biografías, ¿sí? Eh, entonces, a ver en dónde está lo que yo busco, para no hacer tanto lío. No, bueno, a ver, ténganme paciencia un segundo. Eh, sí, ténganme paciencia, estoy un poco desordenado, pero está bien. Saltemos la diapositiva 52. 42. 42. Acá voy a recordar algo que con algunos estudiamos el año pasado. Cuando estudiamos Pablo, entonces voy a recordar. En realidad les voy a leer Gálatas capítulo 1, que eh, es la autobiografía de Pablo. Nosotros dijimos el año pasado que hay dos biografías, la que escribe Lucas en los Hechos y la que escribe Pablo. Y dijimos que cuando ambas biografías coinciden no hay problema, pero cuando no coinciden, dijimos siempre hay que optar por Pablo, obviamente. Entonces, ahora vamos a ver, les voy a recordar, esto lo estudiamos el año pasado, qué dice Pablo de sí mismo, ¿no? Estamos en Gálatas 52, ¿no? Perdón, en la diapositiva 52, Gálatas capítulo 1. Pablo, apóstol, Lucas no lo considera apóstol a Pablo, porque Pablo no conoció, no comió con los discípulos desde a partir de Juan el Bautista. Pablo no lo conoció a Jesús en la carne, a Jesús de Nazaret. Pablo se incorpora al cristianismo a los 3 años de la Pascua. Entonces, por eso Lucas jamás lo va a llamar apóstol. Para Lucas, ¿por qué eligieron a Matías? Porque Matías es de los que estuvo con nosotros, comía con nosotros desde Juan el Bautista. Por eso, ¿ven? La razón histórica para Lucas es clave. Jamás Lucas llamaría a Pablo apóstol. Dice Pablo apóstol, sin embargo, miren cómo arranca Pablo. Pablo apóstol, no de parte de hombres ni por mediación de un hombre. O sea, pero no fue Ananías. Pablo no tuvo el auxilio de Ananías. Sí, No fue que después en la comunidad lo formaron, lo bautizaron, lo catequizaron. No, sí. Pablo dice, nada de eso pasó. Dice, yo no soy apóstol, no soy de parte de hombres ni por mediación de un hombre, sino por Jesucristo y por Dios Padre que lo resucitó de entre los muertos, ¿no? Avanzo la otra diapositiva. Quiero que sepan, hermanos, que la buena noticia que les prediqué no es cosa de los hombres, porque yo no recibí ni aprendí de ningún hombre, sino por revelación, Apocalipsis de Jesucristo. Pablo no recibe una enseñanza tradicional que se fue transmitiendo de hombre a hombre, de Ananías para adelante. No, Pablo tuvo un encuentro personal, un encuentro vertical con Cristo. Continúa de diapositiva 53. Ustedes oyeron de mi conducta anterior, o ustedes oyeron, ¿ven? Es fama eso.
vamos a decir, difamación. Ustedes oyeron de mi conducta anterior en el judaísmo, cómo perseguía con furor a la iglesia de Dios y la arrasaba, y cómo aventajaba en el judaísmo a muchos compatriotas de mi edad en mi exceso de celo por las tradiciones paternas. Acá Pablo nos está confesando. Él dice, ustedes han escuchado eso de mí. Digo, pero cuando Dios me eligió desde el seno materno y me llamó por medio de su gracia, en Lucas presenta la conversión de Pablo, y Pablo habla de vocación. Dice, no, yo soy elegido desde el vientre materno, ¿no? No es que Pablo era malo y ahora es bueno, ¿sí? Dice Pablo, Lucas lo presenta como conversión. Hay un shock psicológico y una persona que era así, ahora es así. Pablo dice, no, a mí me eligió desde siempre. Por eso, Lucas habla de conversión, Pablo habla de vocación. Se complació en revelarme a su hijo para que yo le anunciara entre los paganos. Ven que Pablo no fue enviado a predicar a los judíos de Damasco, sino para que yo le anunciara entre los paganos, de inmediato, sin consultar a ningún hombre. No es que fue a pedirle permiso a Pedro, a Santiago, ¿no? Sigo, ahora miren, esto es muy importante, la última, diapositiva 56. Y sin subir a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, me fui a Arabia. Ven que Pablo está en Damasco, pero él no se quedó a predicar en Damasco y a pelearse con los judíos. Se fue a Arabia, al lugar de los que queda cerca, un desierto que está cerca, le vamos al mapa. Pero ese no se quiso quedar a discutir con los judíos, sino que él fue enviado a predicar a los paganos. Entonces me fui a Arabia y después regresé a Damasco. Ahí tenemos en un mapita, ven Damasco abajo a la derecha y Arabia, ¿no? Bueno, ahí tenemos otra vez más grande, Damasco, Arabia, otra vez Damasco. Bueno, miren diapositiva 60. 3 años más tarde, fui desde allí a Jerusalén para visitar a Pedro y estuve con él 15 días. No vi a ningún otro apóstol, sino solamente a Santiago, el hermano del Señor. En esto que los escribo, Dios es testigo que no miento. Después pasé a las regiones de Siria y Cilicia. Pasemos ese mapa y la última que leemos de esto, diapositiva 62. Miren esto. La iglesia de Judea, o sea, Jerusalén, que creen en Cristo, no me conocían personalmente. Pablo no estuvo nunca en Jerusalén. O sea, él no estuvo cuando lo mataron a Esteban, él no andaba persiguiendo cristianos en Jerusalén. Dice, él no estuvo nunca en Jerusalén. Él es de Tarso, va a Damasco, por razones laborales probablemente, ahí conoce el cristianismo y ahí se convierte en un misionero cristiano. Y después va a ir a Jerusalén, pero Pablo no estuvo nunca en Jerusalén. Por eso dice, las iglesias de Judea que creen en Cristo no me conocían personalmente, ¿no? Sino solo por lo que habían oído decir de mí, la difamación, ¿no? El que en otro tiempo nos perseguía, ahora anuncia la fe que antes quería destruir. Y glorificaban a Dios al servir. Bueno, entonces volvamos, pero ven que tenemos dos versiones, la de Lucas y la de Pablo. Obviamente que nosotros nos quedamos con la versión de Pablo, pero bueno, ahora estamos estudiando Lucas, pero yo no quería que nos olvidemos de lo que habíamos estudiado el año pasado ya sobre esto, ¿sí? Bien, entonces volvamos a la diapositiva 23. Así retomamos la lectura de los hechos. Espero no haber hecho lío en la cabeza, ¿sí? Para los que estudiaron San Pablo el año pasado, esto no ha de ser muy complicado. Bien, entonces, estamos en la diapositiva 23. Quien quiera leer, por favor, adelante. Vení, Gina. Gina. Entonces Bernabé, haciéndose cargo de él, lo llevó hasta donde se encontraban los apóstoles y les contó, ay, perdón, y les contó En la versión de Lucas desconfían de Pablo, por eso tiene que ser Bernabé quien lo presente.
eso no lo dice Pablo, ¿no? Dice que fue bien recibido. En cambio, Lucas, como Lucas insiste en que Pablo persiguió a los cristianos, entonces dice, no, desconfiaban de él. Y fue Bernabé, haciéndose cargo de él, lo llevó donde se encontraban los apóstoles. Y les contó, alguien tiene prendido, Malvina tiene Estaba prendido. leyendo, padre, Claro. ¿sigo? Bueno, no, está bien, sigo yo nomás. Bueno. Y dice, y les contó en qué forma Saulo había visto al Señor en el camino, cómo él le había hablado, y con cuánta valentía había predicado en Damasco en el nombre de Jesús, en Lucas. Desde ese momento empezó a convivir con los apóstoles en Jerusalén, con los discípulos en Jerusalén, y predicaba decididamente en el nombre del Señor. Hablaba también a los judíos en lengua griega y discutía con ellos, pero estos tramaban su muerte. Sus hermanos, al enterarse, los condujeron a Cesarea, vimos en un mapa el puerto de Cesarea, y de allí lo enviaron a Tarso. Él es originario de Tarso, ¿sí? La iglesia, entre tanto, gozaba la paz en toda Judea, Galilea y Samaria, se iba consolidando, vivía en el temor del Señor y crecía en número asistida por el Espíritu Santo. Habíamos dicho que esto era típico de Lucas, que coexiste la hostilidad, pero también el crecimiento y la consolidación de la iglesia, ¿no? Eh, Vamos a diapositiva 25. Me adelanto, cosa que ya vamos a ver. Lucas cuenta 3 veces la conversión de Pablo. Ya lo vamos a ver. En el capítulo 9, 22 y 26. La pregunta es, ¿por qué Lucas cuenta 3 veces este relato? Bueno, por una razón sencilla. ¿Cuál era el proyecto de los Hechos? Hechos 1:8. Ustedes serán mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Ese era el gran proyecto de Jesús, esa era la gran profecía, ese gran mandato. ¿Cuál es el problema? Que Pedro nunca salió de Judea y Samaria, Juan tampoco salió hasta Samaria, Santiago no se mueve de Jerusalén. Entonces, no había ninguno que había llegado a los confines de la tierra. Y entonces, el único que llegó es Pablo. Entonces, Lucas quiere ratificar que se está cumpliendo la profecía de un modo imprevisto, pero se cumple en Pablo, ¿no? Y como de esto no tiene palabra del Señor, por eso insistió en los 3 relatos de conversión para que nadie dudara de Pablo, ¿no? Entonces ya vamos a ver los otros relatos, ¿no? Miren, vamos a algunas ideas ahora. Diapositiva 29. Miren abajo, en línea de Lucas, ahora vuelvo a Lucas, olvidémonos un poquito de Pablo. El giro de Pablo. ¿Conocen la palabra deconstrucción? Hoy se usa mucho. Vieron, dice, en la pandemia mucha gente se tuvo que desconstruir. ¿Han escuchado esa expresión? Se tuvo que reinventar, construir de nuevo, ¿no? Bueno, el relato de la conversión de Pablo en la versión de Lucas, este giro de Pablo, se puede decir que es una deconstrucción de su persona y hay una recomposición de la identidad de Jesús. Así se hablaría hoy. Miren diapositiva 30. Interesante. La conversión de Pablo está enmarcada en otras conversiones, ¿ven? Simón, el mago de Samaria, el eunuco de Etiopía y ahora Saulo. Pero miren, se da una gradación en la dificultad de acoger la gracia. Pablo, el mago era sanador, el oficial aquel era de la corte romana. Saulo es un furioso contra los cristianos. Ven que el desafío es más fuerte, la resistencia es el más fuerte, ¿no? La de Pablo, ¿no? Miren en la misma línea, diapositiva 31, ven, acá con esto se quiere subrayar que la iniciativa de Dios, la gracia
de la elección, porque Simón era codicioso, el etíope era, ¿cómo se llama? Un eunuco, ¿no es así? Pablo es un perseguidor, o sea que no. Y Cornelio, que viene después en el capítulo 10, es un pagano impuro, ¿no? Entonces, en todos estos relatos lo que aparece es la iniciativa de Dios. Es Dios el que los convierte, es Dios quien los llama, ¿no? No es una iniciativa humana. Es más, hay fuerte resistencia. Ananías ven que se resiste a ir a buscarlo a Pablo. Más adelante vamos a ver que Pedro, cuando lo envíen a convertir a Cornelio, también se va a resistir. Y Pablo dice, Pedro va a decir, 3 veces se resistió. O sea que estos relatos, lo que se quiere subrayar es la gratuidad, no los méritos de Pablo, no los méritos de Pedro, no los méritos de Ananías. No es que Dios los eligió porque eran lo mejorcito del barrio. No, precisamente Dios va a elegir, como diría Pablo, Dios eligió, a ver cómo era 1 Corintios 1:16, miren a quién ha elegido entre ustedes, hermanos, ¿no? No hay sabios, ¿se acuerdan? No hay poderosos, ¿no? Dios eligió a lo vil de este mundo para confundir a los sabios, ¿sí? ¿Se acuerdan? O sea, Dios elige. Dios no elige lo mejorcito, no es que a mí Juan Manuel me eligió porque era el mejor del barrio. No, 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 Dios no elige lo mejorcito. Los elegidos han sido precisamente eh, una acción de gracias, no lo merecían absolutamente, ¿no? Entonces, en esta línea va lo de Pablo, ¿no? Y por eso yo era un gran perseguidor. Lucas, para que brille la gracia actual en Pablo, dice, era un gran perseguidor. Nosotros vamos a ver que lo va a repetir varias veces esto. Bueno, en diapositiva 32 hay un relato de conversión en Lucas, ya lo vamos a ver, está inspirado, miren abajo de todo, en el relato de conversión de Heliodoro en el templo, del segundo libro de Macabeos, capítulo 3. Lo vamos a ver, yo solamente ahora lo menciono. Ciertamente que en Lucas hay un relato de conversión, ¿sí? Eh, Diapositiva 33, Lucas quiere subrayar, y está bien, lo comunitario, por eso aparece Ananías. La versión de Pablo es muy solitaria, ¿no? Solamente Cristo me llamó, ¿no? La versión de Pablo es carismática solitaria. En cambio, el Lucas le está poniendo en un molde eclesial. Fue Ananías que le impuso las manos, lo bautizaron, ¿ven? Lo cual en la versión de Lucas es positivo esto, señalar el aspecto comunitario, ¿no? Bueno, ¿hasta acá nos vamos entendiendo? Bueno, voy a tratar de ir rapidito con lo que viene. Miren diapositiva 35. Vamos a pasar muy por arriba los 3 relatos de la conversión de Pablo que trae Lucas. Capítulo 9, capítulo 22, 26. No me voy a detener, y después cuando leamos el 22 algo vamos a recordar de esto, y cuando leamos el 26 algo vamos a recordar de esto. Así que no me voy a detener, voy a pasar un poco por arriba, pero bueno, era un momento para mencionar esta cuestión. Miren diapositiva 36. En los 3 relatos hay 3 momentos. Primero, antes del suceso, antes de encontrarse con Cristo, que es la actividad de la persecución. ¿Ven? Eso sale en 9, 22, 26. Segundo momento del relato, el suceso mismo, el encuentro con Cristo. En el camino hacia Damasco, ¿sí? Es en donde se cae en tierra. En Damasco tiene la visión Ananías. Miren que no está en el capítulo 26 Ananías. Y la intervención de Ananías que le impone las manos, Ananías no aparece en el capítulo 26. Después del encuentro con Cristo, se precisa cómo va a ser la vocación de Pablo. Pero eso está ausente en el capítulo 9, no lo hemos leído. Está ausente en el capítulo 26, sí está en el 22. Esa es una originalidad del 22. Bueno, pero tienen esos 3 pasos, ¿sí?
Miren ahora diapositiva 37. Ahí transcribí en paralelo para que después lo lean con paciencia en casa. Las diferencias son sutiles, nosotros estamos haciendo señalamientos sutiles, pero si ustedes lo leen así, van a ver que se parecen un montón, ¿no? Entonces, antes del suceso de Pablo, bueno, ahí tienen los tres textos en paralela, diapositiva 38, el suceso, ahí tienen también las tres versiones en paralelo, 40, en Damasco, la visión de Ananías, ven que no está en el capítulo 26, vamos a ver la diapositiva, la intervención de Ananías, esto que impuso las manos, tampoco aparece en el capítulo 26, y lo que sucedió después del suceso está solo en el capítulo 22. Miren diapositiva 42. Este puede ser un buen trabajito, ¿sí? Para el día del catequista. Entonces ven, uno descubre, analizar las tres versiones. ¿Cómo era la luz que vio Pablo? Ven, en el capítulo 1 sale una cosa. En el relato del 9, en el relato del 26, en el del 22 y el 26. ¿Me expreso? ¿A qué horario fue? En el de 9 va a decir algo, sí, en el 22, 26. ¿Cuán perseguidor fue Pablo? Bueno, ahí está el primero, segundo y tercero. ¿Cuál fue la misión que se le asignó a Pablo? Bueno, ahí está el 9, el 22 y el 26. ¿Quién oyó y quién vio? Porque en algunos dice que oyeron todos, en otros que los que venían con él no oyeron, ¿no? Ahí la versión del capítulo 9 no lo dice, pero sí en la del 22 y 26. ¿Cómo fue la conmoción, sí, ante el encuentro? Bueno, tenemos diferencias. Diapositiva 42, ahí la resolví para que se vea, ¿ven? Son sutilezas, pero que muestran que son distintas, que son variantes. Probablemente, como él sabe que voy a contar tres veces un relato, le tiene que poner cierto ritmo, cierto piripipi, y no puede escanear, fotocopiar y pegar el mismo texto, porque sería aburridísimo. Entonces, muy probablemente, como este es un buen escritor, retocó, ¿ven? Entonces, la luz, ¿ven? El primero dice que era una luz, la otra una gran luz, la otra una luz más luminosa que el sol, y así sucesivamente. Entonces, en cada relato ha ido modificando, muy seguro, para que la lectura sea un poquito más agradable, ¿no? Ahora fíjense, capítulo, diapositiva 44. ¿Cuál es la intención de Lucas? Y acá sí es importante. Lucas tiene dos ideas. Quiere dejar claro que es un relato de conversión, y para eso va a acudir a 2 Macabeos capítulo 3, y también quiere que quede claro que hubo una aparición, ¿sí? Los relatos de conversión, en los hechos, está ahí en 27, 28, 32, 34, y el relato de aparición en los hechos ahí aparece, ¿sí? Entonces, fíjense ahora, diapositiva 45. ¿Ven? Lucas, para narrar la conversión de Pablo, se inspiró en un militar donde aparece un caballo, un militar pagano que quiso robar el tesoro del templo. Y Dios se lo impidió, mandó un ángel y lo volteó, ¿está claro? Lo cuento así, a grosso modo, y eso se cuenta en 2 capítulo 3. Entonces, ven que lo puse en distintos colores, ustedes pueden chequear lo que decía el esquema y van a ver que hay una clara correspondencia. Miren al principio, versículo 27. Heliodoro cayó en tierra envuelta en una densa oscuridad y enseguida lo recogieron y sacaron en una camilla. Está claro que hay, ¿no? Bueno, si uno sigue haciendo la correspondencia, se da cuenta que Lucas se inspiraba en este relato para que el lector le quede claro que para Lucas la intención es un relato de conversión. Dijimos que para Pablo no, pero para Lucas está hablando de una transformación. El encuentro con Jesús significó una transformación. Para eso se inspiró en un relato
conversión. Ahora el otro texto importante, diapositiva 46, es la aparición. Esto aparece en los tres relatos, o no me acuerdo si en el tercero creo que no, pero este es como el núcleo duro del relato. La aparición, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Sí? Entonces, dice, ¿y quién eres tú? Y dice, yo te enviaré a predicar. Miren acá, les puse el texto de Génesis, estos se llaman relatos de aparición. Génesis 46, 1 al 3, con Jacob. Dice, Israel partió llevándose todos sus bienes. Cuando llegó a Beerseba, ofreció sacrificio al Dios de su padre Isaac. Dios dijo a Israel en una visión nocturna, Jacob, Jacob, ven la repetición del nombre, ¿eh? Saulo, Saulo, ¿no? Y él le respondió, aquí estoy. Ahí también les transcribí Génesis 22. ¿Lo tienen Génesis 22? ¿O no? Allí mismo, ¿no tienen Génesis 22? Sí. Ah, bueno, ven. Génesis 22, ¿eh? Dios puso a prueba, dice, Abraham, Abraham. Abraham le dijo, respondió, aquí está el Señor. Entonces, generalmente la repetición del nombre pertenece a la fórmula del género literario de aparición. Después continúa, Dios continuó, yo soy el Dios de Israel, no tengas miedo de bajar a Egipto, porque allí haré una gran nación. Y a Pablo le dice, bueno, yo te voy a enviar para anunciarle a los reyes, etcétera. Entonces, volvamos a la otra diapositiva. Dentro de este relato enriquecido con todas las variantes, la intención de Lucas se juega en dos puntos. Uno, quiere presentar la conversión de Pablo, esta deconstrucción que decíamos, ¿sí? Que Pablo tiene que ser una persona nueva. Y la otra idea quiere asegurar que lo de Pablo fue un encuentro real con Jesucristo resucitado. Miren abajo de todo, ¿por qué lo cuenta tres veces? Ya lo hemos dicho varias veces, por Hechos de los Apóstoles 1:8. Ustedes serán mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra, ¿sí? ¿Estamos hasta allí? Se nos va el tiempo. Eh, bueno, en las otras diapositivas, 47, 48, 49, no, en las otras diapositivas comento más o menos algunas cositas de los tres relatos. Me interesa brevemente ahora ver diapositiva 50. Ya lo hemos hecho, pero lo puse en un esquema. Lucas o Pablo. ¿Qué vio Pablo? Según Lucas vio una luz. En cambio, Pablo dice, yo me encontré con Cristo. ¿Qué legitima el apostolado en Pablo? ¿Cómo que se llama? Porque ha sido convertido en el Señor. Pablo en Gálatas dice, Él me llamó desde siempre, ¿sí? Por eso Lucas va a insistir en que Pablo es una conversión, pero Pablo va a hablar de vocación. En Lucas se va a insistir en los fenómenos externos y Pablo dice, no, es una revelación de Jesucristo. Eso lo tienen abajo, diapositiva 51. ¿Ven? Ahí les puse los textos para que quede clara que son dos versiones distintas, ¿no? Bien, lo otro lo hemos leído, avanzo las diapositivas, vayan pasando la diapositiva, y quiero terminar con algo que es muy importante. Miren diapositiva 63. Bueno, acá lo presentó a Pablo, y Pablo va a reaparecer recién en el capítulo 13. Ha hecho una gran presentación de Pablo, pero ahora lo deja de lado y retoma a Pedro, que fue el gran personaje, y Pedro el gran personaje de toda la primera parte, los primeros 12 capítulos, el príncipe de los apóstoles, Pedro. Entonces, ahora va a venir el capítulo 10, que es el capítulo centralísimo, pero le precede dos pequeños milagros que hace Pedro, lo reaparece Pedro. Lo vamos a leer un poco rápidamente, pero creo que son bonitos, son relatos, eh, bueno, son relatos tipo infantiles, pero son interesantes, ¿no? Vamos a la diapositiva. Entonces reaparece Pedro
A ver, diapositiva. Fíjense, diapositiva 66. Pedro cura en dos lugares, Lida y en Jope. Miren diapositiva 67, ahí tenemos un mapita, ven abajo a la izquierda, Jope, y al ladito está Lida. Miren, ahí está Jerusalén. Pedro está haciendo visitas pastorales, como si fuera el arzobispo de Jerusalén, ¿sí? Y va a visitar a las parroquias. Está haciendo dentro de Jerusalén, estamos, ¿no? Bien, vamos a leer directamente el texto. Vamos a la diapositiva 73. ¿Alguien que quiera leer, por favor? Pedro, en una gira por todas las ciudades, visitó también a los santos que vivían en Lida. Allí encontró a un paralítico llamado Eneas, que estaba postrado en cama desde hacía 8 años. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te devuelve la salud. Levántate y arregla tú mismo la cama. Él se levantó enseguida y al verlo, todos los habitantes de Lida y de la llanura de Sarón se convirtieron al Señor. Bien, no sé si después voy a tener tiempo, pero ciertamente que se cura por gracia de Jesucristo. No es Pedro, dice, Jesucristo te devuelve, o sea que es gracia. Pero cuidado, vos tenés que hacer algo, arreglar la cama, ¿está claro? O sea que hay don y tarea, hay gracia, la curación. Pero era un tipo que no era autónomo. ¿Qué es un paralítico? Alguien que no es autónomo. Cristo le da la libertad, pero ahora vos también tenés que ejercer libertad y vos arreglar tus cosas, ¿no? Seguimos. Bueno, este en un mapa, no importa, es lo mismo. Diapositiva 75, seguí, Carlos. 75 o 73. A ver, Pedro salió enseguida con ellos, apenas llegó. no, en la 73 ya la leímos. 74 hay un mapa muy interesante que no nos detenemos. 75. Perfecto. A ver, perdón, ¿eh? Ahí está, ahora sí. Entre los discípulos de Jope había una mujer llamada Tabitá, que quiere decir gacela. Pasaba su vida haciendo el bien y repartía abundantes limosnas. Pero en esos días se enfermó y murió. Después de haberla lavado, la colocaron en la habitación de arriba. Como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, enterados de que Pedro estaba allí, enviaron a 2 hombres para pedirle que acudiera cuanto antes. Pedro salió enseguida con ellos. Apenas llegó, los llevaron a la habitación de arriba. Todas las viudas lo rodearon y llorando le mostraban las túnicas y los abrigos que les había hecho Tabitá cuando vivía con ellas. Pedro hizo salir a todos afuera, se puso de rodillas y comenzó a orar. Volviéndose luego hacia el cadáver dijo: Tabitá, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él la tomó de la mano y la hizo levantar. Llamó entonces a los hermanos y a las viudas y se les devolvió con vida. La noticia se extendió por toda la ciudad de Jope y muchas creyeron en el Señor. Pedro permaneció algún tiempo en Jope, en casa de un curtidor llamado Simón. Bien. Es típico de Lucas una pareja. Si hay un varón, después viene una mujer. O sea, primero cura un varón, después cura una mujer. Es típico de Lucas, ¿no? Ahí puse los textos, ¿sí? Se nos va el tiempo, y por eso. Bien, cura a un paralítico, un autónomo, y a una mujer que es una señora generosa, ¿sí? Que ayuda a la viuda, etcétera, y la cura. Pero lo que más explosivo acá es el final, diapositiva, versículo 43. Pedro permaneció algún tiempo en Jope, en la casa de un curtidor llamado Simón. ¿Qué es un curtidor? El que trabaja con pieles. Ese es el trabajo más impuro que hay en Israel. El trabajo más condenado por los judíos es el curtidor. O sea que Pedro está curando paganos, Eneas, ¿sí? Está curando paganos y se quedó a vivir
un judío puede entrar a la casa de un impuro, no puede entrar ahí. Entonces Pedro termina poniendo su búnker, ¿sí? Su unidad básica, su capilla, la pone en la casa de un curtidor. Claro, esto prepara que la gran apertura. Lucas, la gran apertura a los paganos viene en el capítulo 10, que es la conversión de Cornelio. Esa lo vamos a leer, es de una obra maestra de Lucas, de los Hechos, el capítulo 10, una cosa súper elaborada, pero le antecede ya con Pedro, en sus visitas pastorales anda ahí con los impuros, ¿sí? Entonces ya te va presentando un Pedro que te está preparando al Pedro que es el que abre definitivamente la puerta a los paganos. Lucas pertenece a una iglesia oficial. Si bien Pablo es el carismático, pero oficialmente le corresponde a Pedro abrirnos al mundo pagano. Recién con Pedro, en el capítulo 10, formalmente, oficialmente, la iglesia se va a abrir. Bueno, esa tarea, derribar esa barrera, es lo que le toca a Pedro, es lo que veremos la semana pasada. Quiero mostrar un par de detalles nomás. Más o menos, está el apunte, todo lo que he dicho, ¿sí? Hay cosas lindas. Miren esto, diapositiva 82. Ya terminamos. Lo tienen miren que Lucas narra la curación de Tabita inspirado en Eliseo la tsunamita, una pagana. Es interesante chequear algunas cosas, ¿ven? Sucedió, murió, miren abajo, murió, ¿sí? Después allá, bueno, hay que ir viendo los paralelos. Pasamos a otra diapositiva, ¿ven? Arriba a la izquierda, levantándose, en el medio se levantó. Después viene orar, oró, volviéndose, ella abrió los ojos, la llamó. Es claro que Lucas acá se ha inspirado en Eliseo, que está haciendo milagro entre paganos. Entonces está mostrando aquí a Pedro como un profeta carismático abriendo a los paganos. Pero que la tradición judía verdadera no estaba cerrada a los paganos. El cristianismo, cuando se abre a los paganos, no está pervirtiendo la religión judía. Tenemos los ejemplos de Eliseo. Esto lo hizo Lucas, ¿se acuerdan en Lucas, el Evangelio de Lucas, Lucas 4, 16 al 20, cuando discuten, viene a liberar los cautivos, bla, bla, y se arma una discusión, ¿no? Y le dice, pero ustedes no se acuerdan lo que hizo Dios que llamó a Elías para a Elías y Eliseo, ¿se acuerdan? Eliseo para que curara a un leproso, a Naamán, ¿sí? Elías que le dio comida a una viuda de Naín, ¿ven? Ahí está, el programa del Evangelio de Lucas es Lucas 4, 16 al 20. Yo debería repetir esto después, o ponerlo por escrito. El programa el programa de los Hechos está en 1:8. Ustedes serán mis testigos, Jerusalén, Judea, Samaria, con fin de la tierra. Pero el programa de Lucas está en el 4, 16 al 20, ¿no? Cuando dice que el Espíritu del Señor está sobre mí y me envió para anunciar la libertad a los cautivos, se arma una discusión. Y ahí Lucas dice, pero ¿cómo? ¿No han leído que el Señor me envió a Elías a una viuda de Naín en Sarepta, habiendo tantas viudas pobres en Israel? ¿O no saben, no han leído que Dios me envió a Naamán en el Sirio? Cuando también, bueno, ahí está, ven Lucas en esto, no sea, claramente hay toda una teología muy coherente, hay todo un planteo muy coherente de Lucas. Por eso se puede ver que el relato de Tabita está claramente inspirado en Eliseo. Y entonces acá hay una idea a fondo. Pedro va a hacer la apertura radical, eso es indiscutible. Pero esto no es perversión del judaísmo. Dentro del espíritu del judaísmo estaba esta apertura. Solo que la teología conservadora no lo podía ver. De hecho, en el Antiguo Testamento tenemos a Ruth, tenemos a Jonás, tenemos muchos. O sea, había una línea teológica aperturista, universalista en el Antiguo Testamento, por supuesto. Abraham era iraquí,
desde el vamos. Entonces, ¿te acuerdan que el discurso de Esteban fue en esa línea? Mostrar toda una relectura samaritana de toda la historia de salvación. Bueno, esto está haciendo Lucas acá. Pero claro, esto lo va a detallar en un relato muy interesante, Hechos 10, 10 y 11, que es lo que veremos la semana que viene, si Dios quiere. Bueno, alguien que quiera decir algo, hacer o una pregunta, algo que lo dije muy rápido, o hacer alguna observación, un aporte, destacar algo, comentar algo. Malvina. Es decir, padre, que, o sea, siempre, o sea, en el Antiguo Testamento, como dice usted, que había una apertura hacia los paganos, o sea, siempre estuvo eso. Nada más que lo llevaron a cabo adelante, Pedro, o sea, ya Pedro y Pablo sería, algo así. Claro, lo que yo quiero decir es esto. Cuidado. Bueno, ayer cuando hablábamos de la teología de la elección. En el judaísmo se autopercibe como el pueblo elegido de Dios. El concepto de elección podía ser podía interpretarse de un modo restrictivo, cerrado. Nos eligió a nosotros y nosotros somos los privilegiados. ¿Está? Y nosotros tenemos que diferenciarnos de los otros para ser los elegidos. Bueno, esa línea teológica está en la Biblia, sobre todo en Esdras y Nehemías, pero en muchos textos de la Biblia vamos a ver que en el Antiguo Testamento tenemos una línea segregacionista. ¿Está claro? Sí. Ahora, también en el Antiguo Testamento tenemos de punta a punta, ¿cómo que se llama? La línea universalista. Noé, Dios hace una alianza con Noé, es la alianza de los paganos, no era un pagano, irá a Abraham, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en la Biblia tenemos dos líneas de interpretación. Una cerrada, restringida, y otra universalista, abierta. Entonces, en el Nuevo Testamento también vamos a tener los fariseos que se cierran, etcétera, pero Jesús y los primeros cristianos van a insistir en la otra perspectiva, ¿sí? Sí, padre. ¿Alguna pregunta más, comentario? Bueno, yo les recuerdo que el viernes y sábado de la mañana voy a hacer algo parecido, un retiro espiritual. Quien quiera incorporarse, muchos ya se incorporaron, basta con mandarme el correo electrónico y yo le mandaré el código, etcétera. Subrayo por si no vieron, no tiene costo ninguno, o sea que inclusive enganchen a cualquier amigo que quiera engancharse, que me mande el mail, ¿sí? O nada más que eso, pero que no se sienta comprometido a absolutamente nada. Que me mande el mail y yo lo engancho. Bueno, eso va a ser el viernes a las 9 de la mañana, creo. Bueno, el viernes y el sábado a la mañana. La semana que viene, el martes, retomamos con Amós. Y bueno, y el miércoles de la semana que viene, con este texto de Pedro, el encuentro de Pedro y Cornelio. Bueno, que tengan una feliz Semana Santa, ¿sí? Sí, padre, Muchas igualmente gracias, para igualmente. Realmente, Gracias. Así sea, Gracias. gracias, igualmente. Felicidades. Gracias.